Ponente, que es el doctor Gabriel Alejandro Real Ornelas. Es un gusto para mí presentarlo, médico especialista en medicina del trabajo y ambiental en el Instituto Mexicano del Seguro Social, médico especialista con estudios de toxicología y química industrial. Sus principales áreas de interés son la toxicología ocupacional, la higiene industrial y la prevención de enfermedades laborales. Actualmente participa en un proyecto conjunto con la Organización Internacional del Trabajo sobre la prevención del estrés térmico en trabajadores afectados por el cambio climático. Está certificado en espirometría y Total Workers Health en NIOSHI y cuenta con diplomados en seguridad e higiene, coordinador y jefe de diversas áreas, participando en la creación de programas nacionales como el Programa de Vigilancia Toxicológica Ambiental y el programa ELSA, que son entornos laborales seguros y saludables. Además, tuvo un papel clave en la vacunación de COVID-19 en el Estado de México y en la formulación de criterios para el retorno seguro al trabajo durante pandemia. Actualmente es encargado del área de toxicología y salud ambiental en la División de Prevención de Riesgos de Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor nos va a hablar de un tema que ya mencionaron brevemente y que qué bueno que lo vamos a conocer un poquito más a detalle, que es el estrés térmico en personas trabajadoras del campo. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes. Y bueno, agradezco mucho al CIS y a la doctora Bonifaz por la invitación. Cuando pensamos en los efectos que el cambio climático está teniendo, particularmente en la población de personas que se dedican al campo, no podemos evitar hacer una analogía con los canarios. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando no teníamos medidores electroquímicos en las minas, pues los mineros entraban con un canario, ¿no? Y entonces ellos estaban haciendo toda la excavación. Cuando eventualmente llegaban a un yacimiento que ya sea que incrementara niveles tóxicos de algún gas o reducía la presión parcial de oxígeno, pues los canarios dejaban de cantar, ¿no? Porque son mucho más susceptibles a los fenómenos en este caso, en los cambios de las concentraciones de gases. Y entonces, bueno, todos los mineros sabían que tenían que correr porque primero caían los canarios y luego caían ellos, ¿no? Entonces, no puedo evitar pensar en los trabajadores del campo como los canarios del cambio climático. Como lo hemos estado viendo a lo largo de las diferentes pláticas que se han desarrollado en el Congreso, hay diferentes fenómenos que están ocurriendo y bueno, estos son los que la Organización Internacional del Trabajo cataloga que van a tener un impacto sobre el trabajo. Y casualmente todos tienen un grave impacto en los trabajadores de la intemperie, sobre todo en los que están expuestos al campo. Ya se habló mucho de las enfermedades transmitidas por vectores o a lo mejor por algún insecto de importancia médica. Entonces, ¿a quiénes van a ser a los primeros que van a picar los mosquitos? ¿A quiénes van a ser los primeros que van a tener una picadura de alacrán? Bueno, pues los trabajadores del campo, que ellos están expuestos mientras están trabajando, cuando se van a la casa, algunos de ellos viven muy cerca de los campos y entonces son muy susceptibles a tener este tipo de enfermedades, ¿no? Otro de los fenómenos que ocurren es que, bueno, la seguridad alimentaria, ya lo han mencionado, se ve comprometida por el cambio climático y entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos o proteger los cultivos con invernaderos o necesitamos utilizar más agroquímicos, ya sea fertilizantes o plaguicidas para garantizar que el rendimiento genere. ¿Y quiénes son los que más se van a exponer a ellos? Los trabajadores del campo. Si hay variaciones en estos gases de efecto invernadero, ozono, los que ya mencionaron, ¿quiénes los están respirando todo el tiempo? Los trabajadores del campo, ¿no? Entonces, todos los fenómenos que hemos estado viendo, no se digan los fenómenos climáticos extremos, ¿a quién destruye totalmente su economía? Pues a las personas que viven del campo. Entonces, por eso es que los mencionamos como los canarios del cambio climático. Inclusive, esta enfermedad renal de origen no tradicional o desconocido que se descubrió recientemente, 20 años para descubrir una nueva enfermedad, pues fue en los trabajadores del campo, ¿no? Entonces, ellos están dejando de cantar y nos están avisando las enfermedades que van y que ya se están presentando en el resto de la población. Entonces, tenemos que hacer acciones desde la salud en el trabajo para proteger a esta población que particularmente por su condición socioeconómica, por su labor, se ven más susceptibles a tener este tipo de enfermedades. Entonces, a pesar de que ellos se ven expuestos a todo esto, nos vamos a enfocar en este tema específicamente a estrés térmico. Entonces, para hablar de estrés térmico, tenemos que identificar con conocer la ecuación del equilibrio térmico. Esto es un fenómeno termodinámico que sí tiene, roza con lo biológico, pero primero es lo termodinámico, ¿no? Es un juego de ganancia y pérdida de calor. Y entonces esta ganancia y pérdida de calor está condicionado por las condiciones del medio ambiente laboral inicialmente y luego las condiciones del trabajo.
El calor se transmite por 3 tipos de mecanismos: por conducción, de sólido a sólido; por convección, de líquidos; y por radiación, la del sol, ¿no? Y entonces, dependiendo el nivel de temperatura de cada uno de estos 3 tipos de temperaturas, es que el cuerpo va a ganar o va a perder temperatura. Otro de los fenómenos que influye es estas mismas condiciones, pero a nivel pulmonar. El pulmón es el sistema que está más en contacto con el exterior de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, la humedad que hay adentro, la frecuencia respiratoria que la persona tenga, bueno, va a influir dramáticamente en esta ganancia y pérdida de calor. Y bueno, finalmente, que en la ecuación lo tenemos al principio, la M, es el consumo metabólico. Una persona que está utilizando muchos músculos para hacer una actividad física, pues está generando o está gastando mucha energía, y el precio de utilizar la energía es generación de calor. Los que son médicos, bueno, se acordarán de sus clases de fisiología. Entonces, situemos esta ecuación en un trabajador o trabajadora agrícola que se dedica a mover, a cargar, a jalar, que está expuesto al sol, que además si está en un invernadero hay una humedad relativa muy alta; si es tiempo de lluvias, pues la humedad relativa casi llega al 100%, y está en este medio teniendo que hacer su trabajo, teniendo que hacer actividad física vigorosa, condicionándose a no poder perder calor, ¿no? Entonces, finalmente, el estrés térmico va a ser este punto en el que los sistemas de termorregulación del cuerpo, hormonales, a lo mejor la modificación de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la redistribución de líquido a los tejidos, bueno, no es suficiente para mantener el equilibrio térmico sin tener un deterioro fisiológico. A lo mejor sí lo van a mantener a costa del riñón, a costa de disminuir el flujo sanguíneo del sistema nervioso central. Entonces, el estrés térmico es este punto en el que mi cuerpo no lo logró sin tener un costo patológico a cambio. En cada persona, dependiendo su susceptibilidad, se va a presentar diferente. Entonces, esto también hace un poquito complejo de estudiar. Para algunas personas, el estrés térmico va a ser disminución de la capacidad cognitiva, y entonces ya tuve un accidente de trabajo. En algunas otras personas, que a lo mejor no toman tanta agua, va a ser deshidratarse. En algunas va a ser no deshidratarse tanto en un día, pero esto ocurra diario, entonces van a tener enfermedad renal o nefrolitiasis, etcétera. O sea, un infarto agudo del miocardio, ya lo mencionaron. O sea, hay muchos desenlaces en salud que su génesis es haber tenido estrés térmico, y que los factores que fracasaron para mantener la termorregulación fue algún sistema u otro. Entonces, esto también lo hace muy complejo. Digo, el golpe de calor es el evento más dramático, pero estamos particularmente interesados en saber qué pasa en aquellos climas donde el calor no es tanto como para que las personas dejan de trabajar, entonces siguen trabajando y entonces se exponen a estos desenlaces un poquito más crónicos. ¿Qué le pasa a los trabajadores agrícolas? Ya hay varios estudios epidemiológicos que han demostrado que tienen, bueno, desde luego una mayor frecuencia de golpe de calor, que digamos es el desenlace que casi todos ubicamos o el más inmediato. Pero es muy dramático. 37% de todos los trabajadores agrícolas en algunos estudios han reportado algún síntoma que es compatible con golpe de calor. Pero además, algunos de ellos, y es el desenlace como que se me hace muy dramático, 1.3% de ellos han tenido síncope por calor, o sea, pérdida del estado de alerta por calor. O sea, es algo grave y es algo muy frecuente en esta población. También se ha detectado que tiene una mayor frecuencia de accidentes de trabajo. Muchos de los accidentes que están en las inmensas casuísticas que reporta el IMSS cada año, quizás se debieron a un golpe de calor, a una disminución cognitiva, que a lo mejor no derivó en un golpe de calor franco, pero que sí le ocasionó una cortadura, si se torció el tobillo, si se cayó, ¿no? Entonces, tienen una mayor prevalencia de traumatismos, y ya hay modelos de dosis-respuesta en el que a mayor temperatura o mayor rango de temperatura, mayor incidencia de estos desenlaces. La lesión renal aguda es el desenlace clásico hoy en día, lesión renal crónica también. Entonces, tienen diversos desenlaces que nos llevan a focalizar esta población como especialmente vulnerable a todo lo que pueda ser relacionado con estrés térmico. Entonces, ya enfocándonos al trabajo, antes de hablar un poquito de las mediciones que hemos hecho en empresas, bueno, primero quisiera expresarles cómo es que se estudia la exposición al calor en el medio ambiente laboral. Nosotros utilizamos un índice que se llama índice de TGBH, índice de temperatura de globo bulbo húmedo.
Este tipo de termómetros, que son 3 termómetros, miden estos 3 mecanismos de transmisión del calor. Entonces, tenemos un termómetro de bulbo seco que mide la temperatura que se transmite a través de los sólidos. Tenemos un termómetro de bulbo húmedo, que es el que se transmite a través de la humedad y de los líquidos. Y tenemos la temperatura de globo, que es el termómetro que mide la temperatura por radiación. Y con eso integramos la información y decimos, bueno, este es el índice de temperatura al que se exponen las personas trabajadoras del campo. En México no está regulada la exposición al clima, al sol, como una condición térmica elevada, pero sí tenemos una norma oficial mexicana para las temperaturas de empresas que tienen alguna generación interna, por ejemplo, alguna caldera, alguna máquina, y bueno, podremos usarla como analogía para ver esto. En otros países es la misma, nada más aquí solamente la tenemos para fuentes generadoras internas. Entonces, con la temperatura, nosotros hacemos un cruce con la cantidad de actividad física que hace la persona. Deseamos a mayor actividad física, una más vigorosa, bueno, es el límite de temperatura al que lo podemos exponer tendrá que ser menor. Y hacemos un cruce como ven en esa tabla. Al final lo que nos marca nuestra norma es decir, qué porcentaje puedes estar trabajando y qué porcentaje deberías de descansar, dependiendo de la temperatura ambiental medida con este índice y de tu actividad física. Entonces, por ponerles un ejemplo, una actividad pesada, cuando hay 25 grados de índice de TGVH, pueden trabajar al 100%, ¿no? Pero si nos vamos a la tabla hasta abajo, cuando tenemos una actividad pesada y un 30 grados de temperatura ambiental, solo pueden trabajar 25% y descansar 75% cada hora. ¿Ustedes creen que es frecuente que en el campo, en México, rebasemos 30 grados en el campo? Porque creo que nos queda claro que este es el que les aplica a los trabajadores, ¿no? La mayoría de los trabajos son pesados. ¿Creen que sea común? Sí, ¿no? 30 grados, eso hasta aquí en Ciudad de México que ni siquiera es tan caluroso. Imagínense en los estados del occidente, en el norte, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que es viable trabajar 15 minutos y descansar 45 minutos cada hora? Por eso es que en esta norma pues no está la exposición al calor. Entonces tenemos un serio problema cuando ya lo trasladamos a nuestra realidad. Estas son mediciones que hemos hecho en empresas. Son 2 días en la misma empresa, nada más para ponerles un ejemplo. Y bueno, les puse el cuadrito acá abajo, ¿no? Entonces, en esas líneas de tendencia son a lo largo del día y vemos que en esta empresa trabajan de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, si nos vamos al primer límite, tenemos que el primer día podían trabajar el 100% cada hora de 8 a 9 de la mañana. Entonces, luego ya llegábamos hasta nuestro siguiente límite y bueno, aquí podíamos trabajar 45 minutos y descansar 15, más o menos hasta las 10:30 de la mañana. Si nos vamos hasta nuestro siguiente límite, bueno, para ir de las 12 del día teníamos que descansar media hora y trabajar media hora. Y el resto del día, entonces, pues ya teníamos que trabajar nada más 15 minutos por hora. Este fue un buen día, porque si nos vamos al segundo día, el segundo día es mejor porque llovió. Pero si nos vamos a otra empresa, vean otra vez los límites, 4 días seguidos, desde las 10 de la mañana, ahí está nuestro límite, no podríamos trabajar. Esto es totalmente inviable, ¿sí? Pero son las recomendaciones internacionales. Entonces, a lo que lo quiero llevar a esto es que no es tan fácil trasladar lo que la teoría dice, porque esto está validado con desenlaces en salud. Los índices que marcan la normatividad internacional son estudios epidemiológicos muy buenos que han hecho en Europa, en las normas ISO, que han hecho en Estados Unidos, la ACGIH, y que sí dice, sí, si te superas de eso, seguramente vas a tener un mayor riesgo de presentar un desenlace en calor. Y bueno, a lo mejor en países nórdicos esto funciona muy bien. En México, en Latinoamérica, pues esto es una locura. No podemos 4 días a la semana trabajar más o menos de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana, ¿no? Entonces, se ha propuesto algunas medidas en algunas empresas, decir, bueno, ¿y si trabajas de noche? ¿Saben qué nos han dicho en algunas empresas cuando decimos si trabajas de noche? Sobre todo en el occidente, que es donde hemos hecho muchas de estas mediciones. Me dice, bueno, o se expone al calor o vamos a tener más picaduras de alacrán, porque más temprano se registran muchas picaduras de alacrán. Y de hecho, tenemos los afaboterápicos aquí en la empresa, porque siempre tenemos picaduras de alacrán en el día, en la noche. Saben que los alacranes tienen hábitos nocturnos. Y entonces lo mismo con el dengue, lo mismo con las mismas enfermedades que el cambio climático nos está condicionando que incrementen, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos decir no trabajes, pero tampoco podemos exponer a los trabajadores a estos niveles.
Entonces, lo que nos queda es ver cómo vamos a fortalecer las medidas que hacen que las personas sean más resistentes a las temperaturas y llegar a un equilibrio que hoy en día no sabemos cuál es, para poder decir, puedes trabajar hasta esto, pero tenemos que tener algunas medidas. Hemos estudiado algunas variables, por ejemplo, tener un semáforo de riesgo de temperatura. Desde luego, como que la medida principal es tener las temperaturas bien caracterizadas durante todo el día para poder tomar decisiones oportunas. Ya se habló de las olas de calor, ¿sí? Las olas de calor, hay sistemas, ya hay modelos muy buenos para predecirlas. Entonces, si las empresas tienen conocimiento de estas predicciones, pueden decir, bueno, hoy va a ser un mal día para trabajar todo el día, a lo mejor solo trabajamos unas horas, ¿no? Les ayuda, no les vamos a decir diario, les vamos a decir, bueno, cuando se anticipe una ola de calor, por favor, reduce la jornada de trabajo, ¿no? Entonces empieza a ser un poquito más manejable, ¿no? Entonces, tener las temperaturas bien monitoreadas en los sistemas atmosféricos e idealmente en medidores en las empresas, pues nos puede ayudar a tomar decisiones. Los descansos se pueden programar, la toma de agua incluso se debe de programar con las temperaturas ambientales. Ya hay modelos en los que sabemos cuántos líquidos tienen que tomar las personas. Suenan a una locura, ¿eh? ¿Saben? En un régimen de trabajo alto, con temperaturas arriba de 30 grados, ¿cuánto nos dan los cálculos que las personas deben tomar de agua por hora? ¿Cuánto le calculan? Más o menos tendrían que acumular durante un día de trabajo 8 litros, ¿no? ¿Quién toma 8 litros de agua? Bueno, si los obligamos a los trabajadores, sí lo toman, y sí tienen factores protectores para no deshidratarse. Eso es otra de las medidas que hemos estado viendo. ¿Qué tanto se puede regular? Que dices, bueno, tú trabajas aquí, tienes que tomar tanta agua cuando el semáforo esté en rojo. Cuando esté en amarillo le bajamos, cuando esté en verde, pues toma libre, ¿no? Entonces, son algunas de las medidas, suena muy extravagante, pero de verdad, si tú le dices a las personas, toma agua libre demanda, no lo van a hacer. Además, los trabajadores agrícolas tienen un estímulo muy peligroso que es muy frecuente en las empresas. Les pagan por destajo, en muchas empresas. Trabajas más, ganas más. ¿Ustedes creen que un trabajador que quiere llevar dinero a su familia va a dejar de trabajar para salirse de la empresa, ir hasta donde está el agua, tomar y regresar? No, hombre, no lo hacen. Entonces, es algo de lo que se tendría que trasladar a una política pública. ¿Qué vamos a hacer para que se hidraten lo suficiente dependiendo de las temperaturas, ¿no? Otra cosa que sirve es planear bien el trabajo, hacer rediseños de los procesos de trabajo. En la gráfica que les puse acá en el punto número 1, con los movimientos que las personas hacen, con la cantidad de cosas que cargan, se puede estimar la carga metabólica. Ya son metodologías estandarizadas que usamos en medicina del trabajo. Entonces podemos decir, bueno, trabajo pesado lo hacemos en la mañana, trabajo liviano o trabajo moderado lo hacemos en la tarde y rotamos a las personas. Pero todo esto se tiene que planear, se tiene que sentar el supervisor, sentar el equipo de seguridad y salud en el trabajo y decir cómo se van a hacer las actividades de trabajo, ¿no? Eso es algo que ya tenemos que pensar, como lo mencionaron hace un momento y en los otros paneles, pues tenemos que pensar cómo vivir con este cambio climático. Bueno, es algo que tendrá que trasladarse. De manera pues obligatoria, las empresas tendrían que pensar cómo planear su trabajo de acuerdo a estas caracterizaciones que se pueden hacer en las empresas y lo puede aprender a hacer la persona que está encargada de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Otro de los índices que hemos identificado son qué tanto se agitan las personas. En es un día de trabajo de una persona que le estamos monitoreando su frecuencia cardíaca. Es el punto número 2, y vemos la franja verde es abajo del 60% del máximo teórico para su edad, el amarillo es entre el 65 y el 80 y el rojo es arriba del 80. Esta persona, se fijan, duró más o menos el 70% de la jornada en amarillo. Eso es lo que nos dio el cálculo es un método ergonómico que utilizamos. Bueno, esta persona hizo lesión renal aguda en un día de trabajo. O sea, le incrementó su nivel de creatinina respecto a cómo llegó a la empresa, a cómo se fue, en 0.3 miligramos por decilitro. Es un criterio de lesión renal aguda. Entonces, ¿por qué una persona se agita? O porque el trabajo es muy pesado o porque tiene mala condición física. Entonces, aquí tenemos otra línea donde podemos actuar. Si nosotros mejoramos el estado de salud de las personas que hacen estos trabajos, pues seguramente no van a estar en amarillo en agitación, ¿no? Es otra de las cosas. Claro,
Si yo le pongo a cargar todo el día a una persona, por muy atlética que sea, lo voy a tener en amarillo y en rojo. Pero entonces, modulando cómo las personas y mejorando su estado de salud y modulando la carga de trabajo, también puedo tener este tipo de índices que me ayuden a reducir la probabilidad de que ocurra lesión renal aguda, ¿no? O sea, los sistemas de vigilancia de la salud en el trabajo deben de incluir este tipo de mejoras. En varias visitas que hemos hecho en algunas empresas, sobre todo del occidente, que bueno, es donde más hay productores agrícolas del sector formal, que es con los que trabajamos, hemos identificado que cada vez hay más mujeres que se dedican a actividades rudas del campo. Las mujeres prefieren empresas con seguridad social, los hombres prefieren empresas donde les paguen más, ¿no? Entonces, hemos visto empresas que incluso el 50% del trabajo lo llevan mujeres. Pero bueno, son mujeres que no han tenido acondicionamiento físico y algunas tienen problemas de sobrepeso, llegan y se exponen a estas cargas de trabajo, pues ¿cómo creen que está su frecuencia cardíaca? Al pico, ¿no? Pero las podemos, el trabajo puede ser fuente de salud, las podemos hacer bajar de peso, Aquí hablo porque hemos visto muchos desenlaces en mujeres, entonces eso nos dramatizó un poco más porque bueno, es una población que está entrándole al trabajo rudo, al trabajo agrícola, es trabajo rudo y pues bueno, tenemos que protegerlas aún más, ¿no? Hacer monitoreos del estado de hidratación, y esto es una medida que tiene que ver con, además de medir cosas, es con educación. Hemos hecho estudios donde las personas enseñan a ver el color de la orina y decir, hoy estoy deshidratado. Se los pones ahí en el baño. Así estás deshidratado, si tu orina es de este color, estás bien, ¿no? Si podemos medir la densidad de la orina, pues mucho mejor, porque le decimos a la persona, mira, hoy llegaste deshidratado a trabajar, ¿cómo crees que te va a ir en el trabajo si ya estás deshidratado? O, bien, llegaste bien, pero te fuiste deshidratado. Entonces, quiere decir, te falta agüita, ¿no? Y entonces, las mismas personas se van enseñando a decir, sí, es que hoy no quise tomar agua. Y bueno, vamos concientizándolas en la cantidad de líquido que tienen que tomar de acuerdo a los días. Y bueno, finalmente, ahí está. Tener programas de vigilancia de la salud donde estemos monitorizando constantemente la función renal, haciendo preguntas dirigidas, clínicas, para ver si tuvo síntomas relacionados con calor y llevar una buena casística en el centro de trabajo. Estas son algunas de las cosas que hemos identificado que tienen evidencia, que nos ayudan a que las empresas puedan tener más fortaleza para enfrentar el cambio climático. No vamos a poder cambiar mucho las temperaturas, no vamos a poder parar la producción cuando estemos arriba de 30 grados, entonces lo que tenemos que hacer es ver qué punto, con estas medidas y otras que vayan surgiendo, podemos llegar al equilibrio en el que las personas no tengan efectos negativos a la salud, pero pues que se garantice el trabajo, ¿no? Una empresa que para, pues pierde la empresa, pierden las personas que trabajan ahí, pierden las familias de las personas que trabajan ahí. Entonces, bueno, esto es el punto en el que estamos, al menos nosotros en este tema. Estamos viendo cuáles son las medidas razonables que pudieran ser de menor costo para que este tipo de empresas que además no tienen un margen de ganancia tan alto en algunos casos, pues puedan invertir en seguridad y salud en el trabajo relacionada con el cambio climático. Finalmente, ¿cuáles son nuestros retos o los retos que vemos desde salud en el trabajo? Uno, no tenemos una metodología estandarizada de qué tiene que tener el programa de vigilancia a la salud, ¿no? Aquí dimos unas ideas, medir la densidad urinaria o medir electrolitos o medir la creatinina, pero exactamente todos los elementos en México no está estandarizado, la norma oficial mexicana no me dice qué tengo que hacer y entonces nos hace falta estandarizarlo en nuestro país. Dos, actualmente, bueno, nuestra norma no considera esta exposición. Se acaba de actualizar una norma para el campo que dice, si tienes más de 28 grados, entonces haz un programa de vigilancia a la salud. Pero igual, no está estandarizado, pero al menos ya obliga a que tengamos un programa de vigilancia. Pero ya vieron que no es así de fácil como meterle una demo y decir, y aplica esta norma al trabajo del campo. No, pero, pues bueno, al menos tenemos una norma. 3. Los estándares internacionales que miden el índice de TGVH pues no son viables en nuestros países de Latinoamérica o en nuestros países que tenemos más calor. Entonces, y ni siquiera sabemos si son suficientemente protectores para la interacción, que ya lo mencionó el doctor en su plática, ¿no? Hay gases de efecto invernadero, hay plaguicidas, también dan un impacto renal, dan enfermedades cardiovasculares, o sea, hay interacción entre los desenlaces en salud. Entonces, ni siquiera estos límites que ya hay en otros países son viables, pero tampoco sabemos siquiera si son seguros con la interacción que tiene el trabajo del campo con otros agentes nocivos, ¿no? Y 4, bueno, se necesita evidencia para saber, con la combinación de estas medidas preventivas y la temperatura,
qué tanto realmente estamos reduciendo. O sea, estas medidas basadas en evidencia, bueno, qué tanto están basadas en evidencia, qué tanto me van a reducir los indicadores en salud. Entonces, son los retos que identificamos en el trabajo del campo. Y bueno, ya nada más me quedaría con decirles que pues hay mucho trabajo por hacer desde Salud en el Trabajo. Nosotros pues trabajamos de manera tripartita casi siempre con las empresas, y entonces la idea que tienen estos programas y estas investigaciones que estamos haciendo, que ya presentó la doctora Pelayo, la doctora Velasco en la plática inicial que se tuvo, es ver, bueno, con todo esto generar evidencias y poder pues tratar de estandarizar en la medida de lo posible estas medidas de seguridad y salud del trabajo que se tienen que aplicar en los centros de trabajo para que realmente sean seguros y saludables. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Real, por este maravilloso panorama que nos dio. Muchísimas gracias por cuidar a nuestros trabajadores y a nuestros trabajadores del campo. No pude evitar durante su presentación pensar en cuando yo era niña y ver los trabajadores del campo al vivo sol trabajando todo el día, y qué difícil labor, porque ni siquiera nosotros en las oficinas nos hidratamos adecuadamente, pues muchísimo menos los trabajadores del campo. Es maravilloso el trabajo que están haciendo y ojalá y que estas medidas puedan mitigar un poquito el gran problema. Me comentan que por respeto